Y les quiero presentar a nuestro invitado esta noche, Paul Valdés, de Parámetro Investigación y también catedrático de la UAM. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte una vez más por acá. Encantado, Lupita, igualmente, encantado de estar aquí con tu auditorio. Muchísimas gracias. Oye, y la primera pregunta es, ¿para qué nos sirven? ¿Cuál es el papel de las encuestas en las jornadas electorales? Pues mira, concretamente creo que tienen un papel muy crítico de formadoras de opinión pública, porque al final del día proveen de información. Muchas veces se conoce, hay varias maneras, pero se conoce como si fuera una carrera de caballos o una carrera de autos. El público quiere saber quién va en primer lugar, quién va en segundo lugar, y en función de ello el público también puede tomar decisiones, el elector puede darse cuenta qué hacer con su voto, si su voto puede tener un valor útil, más allá de si es partidario de uno u otro partido político. En algún momento las encuestas sí pueden ser estratégicas para poderle dar mayor realce a la propia campaña y obviamente el público está ávido de conocer información, de tener datos de cómo van las campañas, de cuál es el principal problema y por supuesto de quién va en primer lugar y quién va en segundo lugar. ¿Esto puede poner la balanza de un lado o del otro, el que la gente sepa y bueno, a lo mejor reflexionar sobre qué es lo que está pasando, el escenario que está planteándosele? Bueno, claro, por supuesto. A veces las encuestas evidentemente pueden ayudarle más al segundo lugar, a veces refuerzan la tendencia de que va a ganar un partido de una manera muy abrumadora y eventualmente puede generar cierta suspicacia de que no vale la pena realmente votar, porque ya saben que va a ganar un partido político o un candidato que va muy a la cabeza, que va muy adelantado y que se ve que va a ser muy difícil competirle y en consecuencia eventualmente puede generar ciertos efectos que no están del todo evidenciados, pero se tienen hipótesis, como por ejemplo el efecto de la espiral del silencio, que nos habla de que en algunos contextos la minoría puede eventualmente no manifestar su opinión auténticamente por miedo al aislamiento o a la represión. Esto es un efecto que lo hemos visto, lo hemos evaluado en diversas elecciones y se puede dar, se puede registrar. Nos sigues platicando más de esto, pero antes vamos a un fragmentito, vamos a ver un fragmento de lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con el licenciado Miguel Ángel García Hernández, consejero electoral del IEM, respecto al ajuste en la representatividad política. Hay que recordar que desde 1824 nuestro sistema político electoral determinó que los diputados representaban a la población, a los habitantes en la Cámara, mientras que los senadores iban a representar al territorio, a los estados, como actualmente es. ¿Y qué es lo que hace un diputado? Bueno, pues un diputado es electo en un distrito, en un marco distrital, y el diputado, bueno, va a llevar, se entiende que va a llevar la representatividad de los habitantes que votaron por él a la Cámara de Diputados para crear leyes, para dar solución a los problemas que hay de su demarcación distrital y en todo caso para hacer vigente las voces de hombres, mujeres, niños, de indígenas incluso, en la Cámara de Diputados. En estas últimas elecciones que hemos tenido de la legislatura, donde comentaba yo, el diputado nos está representando, no ha habido un cambio en el equilibrio que debe de haber poblacional de los distritos. Es decir, tenemos distritos densamente poblados y tenemos otros distritos pocamente poblados. Lo que nos pide el principio constitucional es que cada ciudadano represente un voto, ¿sí? Y que el valor de los diputados no esté diferenciado, sino que cada diputado valga electoralmente, valga el dicho, lo mismo. Lo que debe estar plenamente garantizado para los electores, para los partidos políticos, para los candidatos, es decir, para los actores políticos, es que finalmente el instituto en tema de lo que es la representación de la ciudadanía, de la representación política en el Congreso, pues es conforme a lo que al interior ha determinado el Estado de México, ¿sí? Y si hemos determinado tener 75 diputados que integran nuestro Congreso, el INE lo que hace es respetar ese acuerdo interno que tenemos los mexiquenses, ¿sí? Y ellos a nivel federal hemos también pactado los mexicanos, bueno, pues tener
500 diputados. Si quieres ver el programa completo, te invito a entrar a la página del instituto, que es www.iem.org.mx. Nos platicabas de esta espiral del silencio. Muchas veces hemos escuchado a personas cuando vamos a ejercer nuestro voto que dicen, no, es que se acercaron los de una casa encuestadora y me preguntaron, pero yo no les dije la verdad, o yo mejor no les quise contestar, o yo acabo de ver en este proceso electoral el pasado 7 de junio, se acerca una persona a hacer unas preguntas y desde la acera de enfrente, supongo que era un familiar o la esposa de la persona, y le hacía como que, no contestes. ¿Qué pasa? Bueno, eso es algo muy real. Creo que en buena medida las encuestas, cuando no aciertan o no se aproximan, no son precisas en cuanto al resultado electoral, tiene que ver precisamente con estos detalles que no se conocen de manera general, pero son, por ejemplo, evaluar cuál es la tasa de respuesta o la tasa de rechazo más bien a la encuesta. Hay que registrarla en las encuestas y reportarla para que sea pública y transparente. Reportar efectivamente también cuántos abandonos hay durante la entrevista de gente que no te quiso dar o que inició dándote la entrevista y que al final dijo, ¿sabes qué? Ya no, yo tengo mucha prisa y me voy. Y en estos casos también, cuando tú identificas claramente que no es una opinión individual, sino es grupal, de alguien que le está diciendo cómo responder, cómo contestar, eso no es correcto y ese debería ser una entrevista inválida. Sin embargo, creo que en buena medida lo que podemos llamar o evaluar como crisis de las encuestas tiene que ver con esto. Se viene una generación donde tenemos que estar reportando de una forma más transparente cuáles son los aspectos y detalles como la tasa de rechazo, la tasa de abandono, la tasa evidentemente de respuesta que tienes en la encuesta, para poder evaluar si tu marco muestral y tu muestra tienen correspondencia, porque creo que esos son un poquito los detalles que vimos en estas encuestas electorales de este proceso 2015. Vimos, por ejemplo, procesos donde había resultados para gobernador, donde había encuestas disímbolas. Por un lado había quien decía que iba a ganar el amarillo, por otro lado el azul y por otro lado el blanco o el independiente. Y evidentemente esto es lo que crea de alguna forma desconfianza en la propia encuesta. Sin embargo, creo que lo que se viene a futuro es precisamente evaluar con mayor transparencia cuáles son los detalles de la información, cuáles son los detalles de la encuesta, porque tenemos una creciente complejidad para hacer encuestas, he de decirlo. En primer lugar, son estas crecientes tasas de rechazo a las encuestas, sí, pero derivadas de que hay una mayor movilidad de las personas. Hoy en día la gente no se encuentra en casa, la mayor parte del día está trabajando, está haciendo actividades, y añadido a esto, tenemos una creciente también desconfianza en general hacia la política, y en particular también hacia estas herramientas de información que son las encuestas, que están derivadas precisamente por esta desafección de la ciudadanía en general hacia lo que vemos en la política todos los días y hacia las elecciones en particular. Por ello es muy importante reportar de alguna manera quién hace la encuesta, que sea una encuestadora pues de alguna forma visible, que tenga una página web, que sea seria, que tenga algún antecedente en las elecciones, cómo lo hace, que reporte un método científico adecuado para poder estimar el comportamiento electoral y político en la población, y evidentemente si son publicables estas encuestas, ¿quién las publica? Claro. Y por supuesto, ¿quién las financia? Que ese es el gran tema, el gran quiz que tenemos. Oye, pero llama la atención, por ejemplo, cuando hay tantos ganadores y que las encuestas dicen, pues está ganando el mío, y la otra encuesta dice, no, pues está ganando el mío, y que todos tienen su ganador. ¿Ahí qué ocurre? ¿Es el saco a la medida? ¿La encuestadora le hace un traje a la medida al candidato o a los candidatos para que piensen que efectivamente están ganando? Pues evidentemente hay un solo resultado electoral, no hay 3 o 4 en función de cada encuestadora. Yo creo que al final del día la realidad es un dato duro, objetivo, medible, cuantificable, que no se puede cambiar. Creo que de algún modo el mercado va a ir premiando, castigando este tipo de comportamientos o de comportamientos de las encuestadoras en función de que quien acierte lo haga de una manera adecuada y que el mismo mercado lo premie, y que eventualmente quienes no están haciendo las cosas de una manera profesional, quienes no son éticos profesionalmente en su desempeño, eventualmente el mercado los castigará. ¿Y cómo los castiga? Pues no comprando. Creo que ese es un principio
de alguna forma de mercado. Sin embargo, el mercado también tiene distorsiones y creo que también obviamente a veces hay muchos intereses muy, muy fuertes y persisten algunas prácticas que creo que el mismo gremio de encuestadores los rechaza, ¿no? Por ejemplo, mira, hay encuestadoras que hacen push-poll. ¿Qué es esto de push-poll? Son encuestas inducidas donde de alguna manera se disfraza la venta de algún candidato, de algún producto, pensando que es una encuesta cuando en realidad no lo es. No tiene fines metodológicos o de investigación científica, tiene fines propagandísticos. Sin embargo, bueno, el mercado no lo distingue todavía claramente todavía, pero creo que conforme pase el tiempo, el mercado va a ir identificando este tipo de comportamientos de que hay quien se dice encuestador, pero hace push-poll al mismo tiempo, y eso desde mi punto de vista no es. En estas push-poll? Inducida quiere decir, pues básicamente que tú estás persuadiendo al entrevistado a que tenga opiniones positivas de la gente que están promoviendo. Y esto, bueno, de hecho, la misma AMAI, la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación del Mercado y Opinión Pública, la UEI, porque es la Asociación Mundial de Opinión Pública, de alguna manera rechaza y evidencia que este tipo de comportamientos no son éticos profesionalmente y obviamente pues le afectan a la industria en general, porque le quitan o de alguna forma credibilidad, ¿no? Y generan desconfianza entre el público consumidor y pues obviamente le da el traste a todo el gremio encuestador. Claro. Vamos a un resumen de las actividades más importantes de la semana del Instituto Electoral del Estado de México y continuamos con nuestra conversación. A efecto de satisfacer una demanda profesional, así como con la finalidad de transmitir y generar conocimientos especializados en materia electoral, el Instituto Electoral del Estado de México emitió la convocatoria para ingresar a la 5ª promoción de la maestría en Administración Electoral, con la idea de formar profesionales capaces de conocer y aplicar las herramientas teórico-prácticas necesarias para la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en cualquier entidad federativa. La convocatoria puede consultarse y descargarse en la página de internet del Instituto, iem.org.mx, en la sección de avisos y temas de interés. Cada proceso electoral abre un área de oportunidad para contar con elementos e información que permitan perfeccionar el quehacer institucional. De ahí que con base en los lineamientos para la evaluación del desempeño para vocales distritales y municipales, el Instituto Electoral del Estado de México evaluará con elementos objetivos y transparentes el desempeño que tuvieron durante su encomienda los vocales ejecutivos de organización electoral y de capacitación en el marco de sus funciones y atribuciones en las 45 juntas distritales y 125 municipales. Con el objetivo de poner a disposición de especialistas, docentes, investigadores, estudiantes y público en general la producción de conocimientos especializados en materia electoral, ciencia política, sociología, derecho, entre otras disciplinas de las ciencias sociales, en la Biblioteca del Instituto Electoral del Estado de México se encuentra un amplio acervo bibliográfico especializado, el cual incluye la importante producción editorial que ha generado el propio IEM. La biblioteca se encuentra ubicada en las instalaciones del Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto, en la que se brinda atención al público en general de forma gratuita. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
siento que a la falta de interés de la gente, ya que han sido muy decepcionados por los partidos políticos. Pues yo creo que porque ya está cansada de tantas mentiras. Llegan unos, se van, llegan otros, se van y prometen y no cumplen. Bueno, en primer lugar, creo que se debe a que tenemos falta de conocimiento de nuestros derechos. Uno de los derechos es votar. Y como no estamos interesados realmente en nuestro futuro, no tomamos en cuenta. Si estuviéramos interesados en nuestro futuro, como adultos, jóvenes o gente mayor, se informarían qué es el voto, para qué sirve y qué grandes cambios puede hacer en una ciudad, en una sociedad. A la incertidumbre de que siempre la política genera, ¿no? Ya la gente ya no confía ya en la política, definitivamente, en los gobernantes. Ellos normalmente prometen una cosa y nunca la cumplen, entonces ya estamos hasta la coronilla de puras promesas y realmente no nos cumplen. Esa es una de las causas principales realmente. Pues pienso que ya muchas personas ya no confían mucho en los partidos políticos. Debido a la mala información y pues que no tenemos todavía la cultura para elegir por democracia y creemos que todavía eso es muy falso. Estoy seguro de que pues la gente a veces no llega a votar porque no le da mucha confianza a la persona que está haciendo el partido, porque pues todos tenemos una cola que nos pisen y realmente pues a veces sale a la luz más de lo que debería. Y entonces pues por eso la gente se retrae a dar un voto sincero. Falta de interés, falta de educación y pues por nuestros gobernantes, ¿no? Pues básicamente creo que no vota la ciudadanía por cuestiones de información, creo que no están muy informados todavía y aparte también lo que tienen las redes sociales, ¿no? La desinformación que a veces genera alrededor de todo esto, pienso que también la gente a raíz de eso pues ha abstenido su voto. Pues ahí las opiniones de nuestros amigos del auditorio. ¿Y qué dicen en las encuestas cuando la gente no vota? ¿Hay alguna razón, alguna explicación de por qué no se vota? Mira, en general nos hablan de que hay una tendencia de que la gente tiene desconfianza hacia la política en general. Hay mucha, se llama desafección, es decir, desinterés, desconfianza hacia lo político, y en consecuencia pues creen que no vale la pena votar. Otro elemento muy importante es que también las gentes con menores recursos de información, en términos de que sepan el día de la elección, que sepan los nombres de los candidatos, que estén interesadas de algún modo en lo que está pasando en la campaña, el principal problema. La gente que no sabe esta información, evidentemente es la gente que no vota, que no tiene interés sobre el curso que va a tener la campaña electoral y obviamente en su municipio, ¿no? Básicamente son esas dos variables de tipo estructural y la otra de tipo político. En el caso de las encuestas, nos hablabas hace un momento de las características de algunas cosas que ustedes han encontrado interesantes, pero por ejemplo, nos decías fuera del aire, en los años 80 gozaban de una gran credibilidad las encuestas. Ahora, ¿qué ha pasado? Vemos que las encuestas están presentes en las jornadas electorales. ¿Qué ocurre? ¿Son parte de las campañas? Mira, lo que pasa es que las encuestas, bueno, evidentemente en los 80s y 90s en nuestro sistema político electoral fueron un aliciente muy importante para darle transparencia, para darle credibilidad a la propia elección. Creo que eso fue muy importante. Después ya en la época de la alternancia política, en la época del año 2000 y hacia acá, ya de alguna manera las encuestas son parte de la propia estrategia de las propias campañas, y creo que se convierte en un elemento más del sistema electoral. Por ello es muy importante que mantengan credibilidad sobre su trabajo, evidentemente, y creo que esto básicamente a mí me parece muy simple, ¿no? El año pasado el propio Instituto Nacional Electoral, el INE,
creó de alguna manera un espacio para poder retroalimentarse en función de la nueva reglamentación electoral para publicar encuestas. Creo que a toro pasado, en retrospectiva, la reglamentación del INE en materia de encuestas electorales fue positiva porque de alguna manera transparentó quién hizo la encuesta. Tenías que registrarte en un padrón de proveedores del INE, tanto de proveedores como de encuestadores, y nadie que no estuviera en este padrón podía publicar. Esto de alguna forma restringe el campo o el espacio para que sean encuestadoras que se comprometan con ciertos principios metodológicos y que desarrollen su trabajo de la mejor manera posible. Aún con ello, como pudimos ver en algunas elecciones de gobernador, hubo encuestas que tenían discrepancias evidentemente muy fuertes, muy marcadas, que estaban más allá del margen de error, y que de alguna manera, como te decía hace unos momentos, el propio mercado creo que tendrá que premiar o castigar este tipo de resultados finalmente, si estás preciso o no en función del resultado electoral. Pues estas nuevas reglas que se han instrumentado en esta reforma electoral para las encuestas, para los encuestadores, ¿no son una camisa de fuerza? ¿Realmente sí funcionan? ¿Realmente sí ayudan? ¿O pues les ponen trabas para desarrollar su trabajo? Mira, yo preferiría una industria no regulada. Sin embargo, en este momento creo que fue más positivo la regulación que la no regulación, porque la no regulación, recientemente fui a Argentina a la conferencia anual de la WIPOR, de la Asociación Mundial de Encuestadores, y el caso de Argentina es de alguna forma ejemplo de lo que no se está haciendo bien en materia de regulación de encuestas. Ahí cualquier persona, como en México lo hubo hace algún tiempo, cualquier persona puede presentar una encuesta en un medio de comunicación, puede salir publicada en 8 columnas y generar evidentemente opinión pública de una forma con mucho impacto, y no se sabe o no se garantiza que tenga una metodología adecuada, que sea un encuestador serio y profesional, y en consecuencia entraríamos a una guerra de encuestas, que es lo que está pasando en Argentina. Si yo quiero posicionar a mi candidato, lo puedo poner y sale en la prensa y se arma una situación que a lo mejor no existe, pero ya lo estoy poniendo en la mesa, ¿no? Sin un fundamento de alguna manera profesional, serio, técnico. Y creo que ese es el riesgo que de alguna manera se vacunó con la reforma electoral del INE del año pasado, aquí en México. En ese sentido creo que estamos de alguna manera más avanzados en ese término, ¿no? Pero en algún momento la propia industria tiene que autorregularse, tiene que generar de alguna forma patrones de conducta más éticos a nivel en el campo profesional, de evidentemente comportarse con ciertos estándares, y para ello creo que las iniciativas de transparencia son necesarias en nuestro contexto de encuestas, porque ahora lo que estamos viendo, por ejemplo, es que las encuestas telefónicas en algunos estados como Nuevo León fueron más precisas que las de vivienda. ¿Y esto qué te quiere decir? Por un lado, creo que de alguna manera las telefónicas te permiten una interacción inmediata con el encuestado, que les genera a lo mejor en ese contexto más confianza. Pues sí, porque no me estás viendo, ¿no? Porque la encuesta en vivienda, pues evidentemente es una interacción humana, y se prestaba también a lo mejor a una desconfianza mayor de parte de una sociedad que eventualmente, como lo vimos en el caso de esta elección de gobernador de Nuevo León, pues se veía más a lo mejor emocionada porque fuera a apoyar a un candidato en contra del sistema bipartidista de PRI-PAN o no. Entonces creo que en ese sentido habrá que tener mucho interés en cómo podemos evaluar estas encuestas telefónicas y lo que se viene, las encuestas online. Lo que estamos viendo en nuestra época, que no sé, de hace 10 o 20 años a la fecha, es que tenemos un contexto totalmente diferente al que vivimos del modo analógico, cuando le cambiábamos a la televisión. ¿Recuerdas con la mano? Sí, me acuerdo. Sí, yo me acuerdo más, perdón. Muchos de nuestros amigos a lo mejor ya no se acuerdan, pero nosotros sí. En el caso de las campañas que mencionas, por ejemplo, esta del Bronco allá en Nuevo León, y la de Kumamoto en Jalisco y algunas otras en la República, pues también tuvieron éxito. Ahorita que estás hablando de estas redes sociales, vemos que la situación está cambiando de manera radical. Las redes sociales jugaron un papel fundamental, y ahora ¿qué se viene? Las encuestas a través de... Sí, a eso me refiero. Sí, las encuestas online eventualmente van a ser ya una tendencia también,
porque lo que estamos viendo es que tenemos mayor movilidad que antes, mayor conectividad. Ahora con un aparato de teléfono en la mano podemos conectarnos a lo que nosotros queramos, y mayor poder de cómputo en general en la sociedad. Aunque no todo el mundo tenga... Por supuesto que no, pero para algunos contextos sí puede resultar válido, como lo fue en el caso de Nuevo León, como lo puede ser en alguna zona metropolitana o urbana del país. Evidentemente a nivel general tenemos, recuerdo, de acuerdo a mi PISI, no recuerdo, pero son alrededor de 50 millones de internautas en el país, de un total de casi 115, lo cual evidentemente no es la totalidad. En Estados Unidos, por ejemplo, 9 de cada 10 personas ya tienen acceso a teléfonos inteligentes. Aquí en México, pues evidentemente no estamos en esa tendencia, pero a lo que me refiero es que ya sea una encuesta en vivienda, una encuesta telefónica o una encuesta en línea, lo que demanda el propio contexto es mayor transparencia en saber cómo se hizo la encuesta, quién la hizo y evidentemente quién paga la encuesta. En materia electoral creo que eso es fundamental. Sí, no es lo mismo si la paga alguien que apoya a X candidato a si se hace, no sé, por parte de alguna organización civil, ¿no? Así es, y eso es lo que de alguna forma nos dio esta reforma electoral del INE en este año, en 2015, porque al final del día sí se publicaron menos encuestas, pero de alguna forma estas encuestas tuvieron pues cierta credibilidad o cierta metodología pues más profesional. Muy bien, vamos a tener que hacer una pausa y enseguida estamos de regreso. Quédese con nosotros. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso y Paul, hablábamos de las redes sociales, de la influencia que se viene ahora para las encuestas, de lo que ha pasado en las campañas que acabamos de ver, totalmente inédito, totalmente distinto, porque ha jugado diferentes actores. Por ejemplo, en el caso de los estados que ya mencionábamos, Nuevo León, el caso de Jalisco, pues los candidatos independientes. ¿Cómo viste esta nueva figura en las encuestas? ¿A la gente le gustó, le llamó la atención? Mira, yo creo que de alguna forma refresca al sistema político electoral, refresca también al sistema de partidos en general. Creo que va a ser muy importante que estas figuras de alguna manera se consoliden como gobiernos para que puedan tener evidentemente mayor credibilidad y la gente pueda ver verdaderamente opciones en ellas. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Nuevo León y de Guadalajara tuvieron comportamientos similares en términos de que alcanzaron 48% en Nuevo León el Bronco, pero también en Guadalajara también un diputado federal, Kumamoto, sí, obtuvo también 48%, cerca de 50% de la votación, y el PRI en ambos casos obtuvo 23% aproximadamente, lo cual nos habla de una lectura donde hay un rechazo al sistema del establishment, al sistema del sistema de partidos en general, del PRI y el PAN, y que de alguna forma esto va a ser, te repito, un refresh, una renovación, siempre y cuando se consoliden estos gobiernos y estas opciones como gobierno, porque evidentemente para gobernar pues va a ser una situación diferente
y esperemos que lo hagan por el bien del sistema en general. ¿Cómo viste las encuestas, por ejemplo, en estos casos? ¿Se apegaron a lo que vimos, se apegaron a la realidad? Porque muchas veces se dice, ay, es que estos señores de las encuestas no le atinan. Bueno, sí, no, hubo quien estuvo muy preciso con el tema de, por ejemplo, de Nuevo León. Recuerdo la encuesta de Reforma que fue muy criticada por una parte de los medios de comunicación mismos desde el centro del país, pero bueno, al final del día vimos que esa encuesta se acercó muy bien al resultado electoral, otras no tanto, y creo que bueno, pues tendrán que revisar de alguna forma su metodología de cómo lo hicieron, de reportar eventualmente lo que decía en un principio, ser transparentes con la metodología, cuál es exactamente la tasa de rechazo de la encuesta, cuál es la tasa de abandono y finalmente a qué tipo de población estás dirigiéndote, porque si no tenemos esos detalles ahora, no los tomamos en cuenta, en el futuro vamos a tener problemas y en estos contextos como en este caso, pues queda mal parada en general la industria de las encuestas. Creo que hay que decirlo así, tendremos que reflexionar sobre estos temas porque finalmente le pega a la industria en general. No nada más a una encuestadora. Claro, decía alguien, pues que los castiguen, ¿no? A los que no les atinaron. ¿Tú cómo ves? Bueno, es que al final del día sí tienes una responsabilidad, estás dando un dato, un resultado electoral, pero al final del día pues, es una estimación sobre un comportamiento, no puedes pronosticar, no puedes decidir exactamente si se acerca o no. Y creo que más bien el mercado es el que tiene que fungir. Ahora es una fotografía en realidad, ¿no? De un momento preciso, porque a lo mejor tú me preguntas ahorita, a ver, por cuál te decides o cuál es el que más te gusta o qué candidato te parece el adecuado, y a lo mejor leo algún artículo o hace alguna declaración el candidato al que yo estoy apoyando, y en la tarde a lo mejor puedo pensar de manera distinta, ¿no? Sí. En una misma jornada. Claro, por supuesto es una estimación, es una fotografía al momento. Evidentemente no es un pronóstico para saber exactamente que va a quedar así, y bueno, evidentemente las encuestas creo que de alguna manera van a contribuir todavía más a que la democracia sea más transparente, que haya más rendición de cuentas, que obviamente tengamos mejores gobernantes si las encuestas reportan evidentemente lo que es la realidad. En los últimos días nos dan una tregua a los ciudadanos para que reflexionemos nuestro voto. A las encuestadoras les obliga la ley que ya no publiquen ningún resultado. ¿Debería de quitarse esta restricción? Pues mira, creo que esa es parte del debate político electoral. En realidad son 3 días antes de la jornada electoral. Creo que de alguna forma sí es importante dar ese espacio de veda electoral para que el ciudadano reflexione sin ninguna información o ningún dato de propaganda o de información de encuestas. Me parece en ese sentido positivo, ¿no? Antes, en el pasado, cuando no había INE, cuando había muchas reglamentaciones locales, había estados donde 15 días antes no podías publicar resultados electorales, lo cual evidentemente sí era una exageración, tiempo, ¿no? Mucho tiempo, porque de alguna forma coartaba la libertad de expresión de los encuestadores y de la ciudadanía en general para poder informarse, que creo que eso es lo relevante, ¿no? Al final del día, la opinión pública es una fuerza crítica que puede ayudar a transformar a las sociedades. Y por eso las encuestas son importantes, porque nos pueden permitir tener datos acerca de cómo somos, cómo pensamos, qué actitudes tenemos hacia ciertos temas públicos, por ejemplo, la propia aprobación presidencial, el propio desempeño de los partidos políticos, el conocimiento de los candidatos en campaña, de la agenda pública, de cuál es la principal problemática en nuestras sociedades. Creo que eso es lo relevante de las encuestas y que de alguna forma los tomadores de decisiones en nuestro país y los encuestadores también tenemos que trabajar más para que las propias encuestas sean, pues de alguna forma, un insumo más estratégico en la toma de decisiones públicas. ¿Qué pasó en el Estado de México cuando hablamos de las encuestas? Aquí, ¿cómo se movieron las cosas? ¿Qué ocurrió? Pues mira, realmente hubo pocas encuestas publicadas, es decir, pocos encuestadores en el padrón del INE y pocas encuestas publicadas. Pero creo que en general el resultado electoral es que tenemos una democracia viva, una democracia dinámica, donde de alguna manera, bueno, el resultado es que tenemos más de 40 municipios que tuvieron alternancia política en esta elección, es decir, que cambiaron de partido político en la presidencia municipal, lo cual yo creo que es muy positivo.
En relación al 2012 tenemos también evidentemente más pluralidad política. Tenemos municipios donde, por ejemplo, Huixquilucan, Naucalpan, son alternancia política del PRI y ahora va a gobernar el PAN, lo cual también de alguna forma es saludable, es sano para nuestra democracia, porque finalmente le da oportunidad a todas las opciones políticas de poder gobernar, de poder demostrar que pueden ser un buen gobierno y que pueden tener la confianza de la ciudadanía. Evidentemente también creo que es muy importante también que nuestras propias autoridades puedan también desempeñarse adecuadamente, porque recordemos que en 2018 van a tener la oportunidad de ser reelegidas a nivel municipal. Y aquí sí va a aplicar de alguna forma que si haces un buen gobierno, eventualmente la gente te va a apoyar, pero si haces un mal gobierno, la gente te puede castigar. Claro, pero es lo que hemos visto de manera cotidiana, ¿no? Cuando alguien está en el poder y hace alguna cosa mal, pues aunque no se reelija, de cualquier forma está este tema del castigo. Así es, sí, por supuesto, perdiendo la elección, ¿no? Pero creo que esta es una muy buena oportunidad para tener a lo mejor proyectos de más mediano plazo, largo plazo en los municipios. Creo que, por ejemplo, en el caso de Nueva York o de Boston, que vienen de administraciones muy importantes, muy exitosas, lo que comentaban los alcaldes o mayors de ese contexto es que no lo hubieran podido hacer si no hubieran tenido un proyecto de 6, 9, incluso hasta 12 años, porque ya se pueden reelegir de una manera más larga para poder brindar. Es una hipótesis, veremos qué pasa en nuestra sociedad. También está la parte perversa mala, que se aniden los malos gobernantes, pero bueno, finalmente la sociedad también está ahí para poder decidir si quieren que se aniden, que continúen con su proyecto o que sean cambiados. Los gobernantes que tienen este tipo de oportunidad, también pueden hacer uso de las encuestas, ¿no? Saber cómo va. Por supuesto. Creo que en ese sentido los encuestadores tenemos que ser más proactivos para poder brindar insumos, repito, más estratégicos para poder tomar mejores decisiones, para poder diseñar mejores programas públicos de gobierno, para poder tener evidentemente mayor representatividad y generar identidad y cohesión social en nuestra sociedad, que creo que ese es el gran tema que tenemos hoy en día en nuestra democracia. ¿Cómo podemos generar mayor cohesión social en nuestras sociedades de tal forma que esto pueda ser un obstáculo para la inseguridad pública, para los delitos y para muchas cosas? Y evidentemente la propia cohesión social podría generar más capital social, más confianza entre la sociedad y hacia los gobernantes. Muy bien, pues vamos a seguir platicando si nos permites, pero antes vamos a los contextos. Tengo la satisfacción de presentar el libro Relaciones de Género en Transformación, estudios en diversos ámbitos sociales. Esta obra es una coordinación que está realizada por su servidora Graciela Vélez Bautista y la doctora Norma Baca. Y me gusta mucho ante ustedes decir que es un producto del Centro de Investigación en Estudios de Género y Equidad, y que la obra está conformada por investigaciones de prestigiadas y prestigiados autores, así como no solamente de esta universidad, sino de la Universidad Jaume I de España, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y de diversos autores de facultades distintas de esta universidad. En su contenido esencial tiene el objetivo de hacer una difusión del significado y la importancia de los estudios de género vista o aplicada a diversos ámbitos de desarrollo, tanto en las políticas de las instituciones como acerca de la identidad de género y las relaciones de género, que obviamente es las que se dan entre hombres y mujeres y que están en constante transformación, así como de dar una perspectiva sobre el cuerpo y la sexualidad a través de estudios que dan un carácter formal a la aplicación de la perspectiva de género de manera transversal. Me estoy refiriendo en este sentido a que en esta obra se presentan
capítulos que son interesantes para la comunidad universitaria y para todo aquel público que quiera conocer qué es el género, cómo se aplica, a qué se refiere y qué importancia tiene como eje de la democracia. Aquí nos podemos informar que la perspectiva de género es una teoría, es una herramienta que abarca tanto a mujeres y hombres y que es esencial para fomentar la inclusión, para fomentar la no discriminación y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Espero que esta obra sea de interés para la comunidad universitaria y para la sociedad mexiquense, y esta obra se encuentra aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Solamente hay que hablar para poder informarse sobre ella por quien esté interesado en conocerla y leerla. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Los resultados que emprendan los electos en su momento, ya en funciones, de acuerdo a las promesas que hicieron en campaña. Bueno, muchas veces porque somos buenos mexicanos, ¿no? Hay que votar. Y es de un deber votar. No sabemos por quién vamos a votar, pero debemos de votar. ¿Para qué? Para que así se sepa qué persona va a tomar el lugar que debe de tomar. El buen funcionamiento y el buen ejemplo de los que son los gobernantes en este caso, o los regidores o cualquier persona que tenga algún compromiso con la ciudadanía, que sea realmente con ella y que dé realmente un buen ejemplo más que nada. Pues a que sean justos, ¿no? Justos con todos, no justos nada más para ellos, para su bien. Pues gente más honesta que represente mejor a la ciudadanía y que sepa de los problemas reales de la población. Que vean políticos más honestos o comprometidos con su trabajo, pero es un poco difícil. Pues un buen resultado como gobernante, que cumpla con todas las promesas que hace en campaña y que se tengan mejores servicios. Ver resultados en el trabajo, en sus necesidades, ¿no? En cubrir sus necesidades. Esté bien, que tenga todos los servicios, que tenga seguridad, que vea que haya fuentes de trabajo, que haya facilidades para poner inclusive un comercio o algo en que ellos tener un ingreso para mejorar también su economía.
Muchas gracias a usted que continúa con nosotros y bueno, pues seguimos también escuchando las voces de los ciudadanos acerca precisamente de estos temas importantes que ya platicamos hace un momento, Paul, de por qué vota y por qué no vota la gente, y aprovecho para preguntarte sobre la confianza, porque muchas veces pues esta es una de las respuestas, la confianza, pero yo te quiero preguntar la confianza en las instituciones, ahora que se ha dado a conocer este nuevo pues esta nueva manera de hacer las cosas, esta reforma en materia político-electoral, y ahora que ya vimos en la práctica cómo se llevaron las cosas el pasado 7 de junio. Mira, creo que en relación a 2012 y 2015 sí vemos de alguna forma una caída en la confianza en general hacia las instituciones, en la confianza del votante hacia el tema electoral, y esto lo medimos con encuestas posvoto que hicimos en este caso días después de la elección del 2012 y ahora la misma encuesta días después de la elección de 2015. Vemos una caída en la confianza del tema electoral y en general pues obviamente mayor desafección de la población, mayor desconfianza en general hacia las instituciones políticas, desafortunadamente. Creo que de alguna manera esto refleja pues obviamente que somos parte de una democracia que todavía está en proceso de consolidarse, que todavía no tenemos la confianza completa para nuestras autoridades y esto de alguna forma es una llamada para que se recompongan las cosas, porque se viene también algo muy importante en 2018, ¿no? Que es otra vez la renovación de la figura presidencial en nuestro país. Oye, pero suena paradójico, ¿no? Que tengamos nuevas reglas, mucho más reglas, más que se hable de transparencia, que se hable de aspectos que no teníamos antes y que ahora haya más desconfianza. Sí, es paradójico, sin embargo creo que también es parte del contexto político y social que vivimos en nuestra sociedad. El último año creo que ha sido particularmente muy delicado y con muchos aspectos de tipo de que la gente de alguna forma se ha manifestado en contra de, pues ya digámoslo así, ¿no? Entre Ayotzinapa, la Casa Blanca y los casos que se han visto ventilados en nuestra... públicos y publicados. Públicos y publicados, bueno, pues finalmente creo que son parte del contexto en el cual la gente evalúa qué tanta confianza le tiene al sistema político electoral. Pero creo que, bueno, al final del día es simplemente una elección intermedia. Creo que se pueden recomponer las cosas y creo que hay una ventana de oportunidad muy interesante. Fíjate, en las evaluaciones de instituciones vimos cómo las instituciones educativas, como en el caso, por ejemplo, la UNAM, la UAM, el TEC de Monterrey, gozan verdaderamente de un capital social muy interesante entre nuestra sociedad, casi rivalizando con las instituciones tradicionales donde la gente depositaba mayor confianza, que es el Ejército Mexicano y la Iglesia Católica. Entonces, ya esas instituciones educativas son para una parte de la sociedad más urbana de un valor simbólico muy importante y creo que son una ventana de oportunidad para poder generar mayor cohesión social y mayor credibilidad de nuestra sociedad. Paul, platicabas hace unos momentos y bueno, así prácticamente abrimos esta conversación sobre la crisis y las encuestadoras o las encuestas. ¿Cómo se sale de esta crisis? ¿Cómo se modifica la situación y también la confianza de los ciudadanos? Bueno, mira, quizás hablar de crisis como tal sea muy duro. Dentro del gremio encuestador hay quienes refutan que existe una crisis porque siguen teniendo trabajo y mucho trabajo, entonces no hay crisis, ¿no? ¿Cuál? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas, no? Y hay quienes obviamente sí de alguna manera aceptan que ha habido errores muy fuertes en algunas encuestas específicas, pero que no es todo, ¿no? Es una parte nada más, ¿no? Creo que de alguna manera, a grosso modo, tenemos que generar mayor transparencia en nuestros métodos de investigación social. Tenemos que generar también, evidentemente, mayor comunicación con el público para que se pueda, evidentemente, poder saber quiénes son los que acertaron mejor al resultado electoral y quiénes no. Ya el INE, por ejemplo, de acuerdo a las encuestas publicadas, sacó un pequeño tweet de quiénes son los que acertaron a los resultados y quiénes no, pero creo que la sociedad no lo sabe del todo, ¿no? Y como te decía, estas pautas o tendencias que no son bien vistas por los encuestas, como hacer push polls, como hacer cuestiones mercadológicas y disfrazarlas de encuestas electorales, pues obviamente la gente no sabe quiénes la hacen. Entonces creo que en ese sentido tenemos que avanzar más en transparentar
quién tiene conductas no profesionales y quiénes lo hacen bien, para que el propio mercado pueda de alguna forma premiar o castigar esos comportamientos. Hablabas también del tema de la ética. Tenemos muchas reglas, pero también debemos de revisar este asunto, este aspecto, ¿no? de la ética que tiene que tener, supongo que cada quien. Bueno, el propio gremio encuestador tiene que desarrollar una autorregulación en esa materia. O sea, al final del día es como en cualquier caso en nuestra sociedad, la ética es una autorregulación interna, propia, y creo que el gremio encuestador tiene que trabajar más en ese sentido para poder tener evidentemente estándares pues, profesionales. Y es que el tema de las encuestas, por ejemplo en Inglaterra se dio hace algunas semanas, ya algunos meses más bien, un tema también muy fuerte, muy candente, que nos habla no necesariamente de un tema profesional o de ética profesional, sino más bien me parece tal vez de cálculo del marco muestral, que no estabas encuestando a las personas que iban a votar, sino estabas encuestando a lo mejor a personas que no iban a votar. Que dices que gana uno y gana otro, exactamente, ¿no? Y que fue muy fuerte, incluso es parte del debate actual de las encuestas, de que finalmente pues, hay más movilidad, lo que te decía yo en un principio. Ya hay, por ejemplo, empresas muy importantes a nivel global como Pew Research, como YouGov.us, que están trabajando en paneles online para poder estar evaluando con métricas muy específicas cómo se está comportando la sociedad en general en esas latitudes. Y creo que en ese sentido tenemos que trabajar más en México por una iniciativa de la transparencia a nivel de las encuestas. Creo que eso es muy importante. En la MAE ya se ha comentado este tema de generar una iniciativa por la transparencia de las encuestas, y creo que de alguna forma vamos a trabajar hacia allá. Muy bien, pues con eso nos vamos entonces. Paul, muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros. Encantados, mucho gusto. Gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado aquí en Entre Todos en esta ocasión, pues otro de los temas importantes que seguramente ustedes quedarán reflexionando y debatiendo en sus casas. Que tengan una muy buena semana, que la pasen todos muy bien y nos vemos la próxima.